Muy buenos días, María, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Muy María? contenta. Gracias, yo también. ¿Tú también vienes contenta? Vengo contenta porque comí, ya les voy a contar. Y Enrique... Yo no te creo nada. No, no te creo nada. Nada te creo, ¿Por María qué? Villalón. Cuéntanos. Porque yo me puedo comer una caja de chocolates, me puedo comer todo un pollo entero y sigo estando, pues así normal, así como me conoces. Pero no es como que algo que sienta yo que me cambió el día. No. A mí sí me ¿Eso cambia es real? el chocolate. Sí, es real, hay alimentos que pueden mejorar nuestro estado de ánimo, también hay alimentos que lo pueden empeorar, ¿no? Tenemos que tener una alimentación adecuada, equilibrada, lo más variada posible, porque ¿qué pasa cuando no comemos? Nos sentimos todos irritables. Sí. Yo soy de las que si no Sí. como me siento irritable, no sé ustedes. Sí, sí, sí. eso Sí, el sí, hambre sí. también. Siento que a mí me desespera un poco y empiezo a hacer las cosas mal y... ¡Ay, tengo hambre! Eso. Te pones de malas. Me pongo de ¿no? Sí, mala, ya. sí, sí, sí. Exacto, pero también hay alimentos que pueden aumentar en algunas personas, a lo mejor no es tu caso, el estado de ánimo. Pueden mejorar la liberación de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, noradrenalina, que van a regular nuestro humor. Como por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor, le dicen también la hormona de la felicidad, porque es la culpable que nos sentamos felices, que nos sentamos bien. Y muchas personas que tienen depresión se ha visto que tienen deficiencia de serotonina. Así es. Ok. Y para liberar esta serotonina necesitamos aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. ¿Esta hormona también se libera, como bien decía Lilian, a través del ejercicio? Porque ahí sí yo he sentido que me cambia el humor. El ejercicio lo que hace es que nos ayuda a liberar endorfinas, que también nos ayuda a sentir bien. La serotonina es más por medio de la alimentación. Ya. Entonces, el triptófano es un aminoácido esencial que nosotros no podemos sintetizar y lo tenemos que obtener de la dieta. Hay alimentos que son muy ricos en triptófano. Uno de ellos, les va a encantar, es el chocolate. Ay, tú comes mucho chocolate, Mucho. Gaby. Soy fan. Por eso fan. siempre traes una sonrisa de oreja a oreja. Y no es solamente que me hace feliz, es que me brinda bienestar, me siento en paz. Exacto. Es tu Pero terapia. Es mi terapia. De verdad, me encanta el chocolate. Sí, el chocolate, bueno, no puede ser cualquier chocolate, debe de ser mínimo 70% cocoa, porque si no es mucha leche y mucha azúcar y Azúcar. realmente no es chocolate. ¿El coco es lo mismo que cacao? No. No. Ok. Entonces, debemos de incluir una pequeña ración, no excedernos. Porque No una también barra. Exacto. El exceso de azúcar también puede ayudar a empeorar el estado de ánimo. Entonces, bien. a lo mejor, por ejemplo, la típica escena de que estamos comiendo chocolates cuando nos sentamos mal, Sí, realmente helados. a lo mejor y no es que necesites algo dulce, es que necesites algo con triptófano, tu mismo cuerpo lo pide. Te lo pide. Esto no lo vamos a encontrar en una farmacia. Véndame un bote de triptófano. No, esto es solo en la En alimentación. la alimentación. O sea, Exacto. por eso es que hay que aprender a comer balanceadamente. ¿Qué hay de estos alimentos que por el contrario entonces nos bajan el ánimo? Que creemos que saciar nuestra alimentación de repente con harinas, porque nos provoca, la ansiedad nos produce eso. Sí, los alimentos altos en azúcar como refrescos, jugos industrializados, pastelillos industrializados, harinas refinadas, estos nos van a elevar demasiado de la glucosa y van a provocar cambios bruscos de humor, ¿no? Cuando tenemos la glucosa hasta abajo y hasta arriba nos sentimos muy irritables, muy cansados, fatigados, y también las grasas trans no van a permitir que asimilemos bien los omega 3, porque los omega 3 también nos ayudan a liberar serotonina, como por ejemplo se encuentran en los pescados de agua fría como atún, salmón, sardinas, y se ha visto que las personas que tienen depresión tienen deficiencia de omega 3. Ok. Muy Entonces bien. también nos va a ayudar. Ahora, dentro de esta lista también encontramos las proteínas. ¿Y esto es cualquier tipo de carne? Cualquier tipo de carne de origen animal es carne, pollo, pescado, también el huevo y los lácteos son ricos en triptófano, porque son proteínas de alta calidad. Entonces esto quiere decir que incluye todos los aminoácidos esenciales, incluyendo el triptófano. También son ricos en zinc, que también influye sobre el estado de ánimo y también ayudan a regular la glucosa, la proteína, ¿no? Sí. Entonces, esto va a permitir que la energía esté muchísimo más estable, porque si tenemos energía nos vamos a sentir bien y vamos a tener un buen estado de ánimo.
También otro que es muy rico en triptófano es el plátano. El plátano es una muchísimo mejor opción que el chocolate porque a diferencia del chocolate es bajo en grasa, es alto en fibra y tiene vitaminas y minerales como el potasio. No te dan calambres. Muy bien, no te dan También calambres. no te da Perfecto para calambres. antes del entrenamiento Del físico. entrenamiento. Te pone más exacto. contento. Te pone más Mira, qué contento. maravilla. Junto con las endorfinas del ejercicio. Claro, uno puede salir de pero verdad feliz. pero yo opino que usted puede comerse un plátano con chocolate, sabe muy rico también, ¿no? Hay que tener cuidado Espolvoreado. que no excedernos en tanto el plátano, porque una porción de plátano es medio plátano. Entonces, si nos comemos el plátano entero, ahí ya serían 2 frutas. Tampoco comernos toda la penca La porción de sería plátanos. medio, entonces. Medio plátano. Un licuadito de Un plátano licuadito con un chocolate. poquito de chocolate. ¿No? Exactamente. Cremita batida arriba. No, no es No, no, cierto, no, Vicky. no, no. María, no me vayas a regañar, por favor. Oye, entonces, bueno, tendremos que incluir todos estos alimentos en nuestra dieta y claro está, siempre dejar o consumir menos los carbohidratos, que es lo que al final nos provoca esta pesadez, ¿no? Más que estar tristes, es como esta pesadez, este cansancio, Sí, es ¿no? un cansancio. Sí, el exceso de carbohidratos simples, porque los carbohidratos complejos altos en fibra, como la avena, arroz integral, salvado de trigo, estos también nos van a ayudar a regular la glucosa en sangre, no en exceso, pero sí incluirnos. Para Y la energía, Para la precisamente, energía, ¿no? sí. María, ¿qué hay del brócoli? Que a mucha gente no le gusta, pero he escuchado que es antidepresivo. ¿Es esto cierto? Sí, porque, bueno, las verduras de hoja verde como el brócoli, los espárragos, las espinacas tienen ácido fólico. Entonces, el ácido fólico también interviene en la liberación de serotonina. Entonces, si tenemos una deficiencia de ácido fólico, también nos vamos a sentir un poco bajoneados. Ok, pues mira, ahí están mira, las el recomendaciones. brócoli, muy Siempre bien. nos han dicho acá que hay que ingerir mucho más verduras, mucho más frutas, las carnes, por supuesto, las proteínas. No nada más para sentirnos bien en nuestro aparato digestivo y aparte para aprovechar todos los nutrientes que Sí. nos dan los alimentos, sino ahora también es para sentirte... Para sentirnos bien, todo es un Todo lo un encontramos equilibrio. en los alimentos, no tenemos que Pero es una recurrir cadena. a lo Sí. procesado. Claro. Exacto. Lo natural siempre va a ser mejor. Entre más natural, pues mejor será. ¿no, Sí, María? también, por ejemplo, hay los alimentos altamente procesados que contienen glutamato monosódico o edulcorantes artificiales como el aspartame. Esos, por así decirlo, van a excitar la función cerebral y nos van a mantener como un estado de hiperactividad y luego por eso nos volvemos adictos, sobre todo al glutamato monosódico. Entonces, a la larga puede también provocar cuadros de depresión si se toman en exceso. Hay que echarle un buen ojito a todo lo que Así es. consumimos. Gracias, María. Muchas gracias.